Buenos días con todos. Un gusto. Les saludo de parte de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Quienes están inmersos en el mundo jurídico nos conocen. Tenemos 55 años de vida institucional y somos los pioneros en el tema de lo que es la recopilación, actualización, compilación y distribución de la normativa jurídica. Tenemos un fondo bastante completo de códigos, leyes, obras de doctrina, jurisprudencia. Y precisamente toda esa información jurídica debidamente actualizada ha sido compuesta en una base de datos que es el CWeb. Voy a compartir pantalla para empezar indicándoles qué es el CWeb. El CWeb es una plataforma, como su nombre lo dice, web, en la que toda la información se encuentra en la web. El usuario no tiene que hacer la descarga de ningún complemento en su equipo, sino que basta con que tenga una conexión a Internet y puede acceder a la plataforma. Tampoco tiene que hacer ningún proceso para actualizar la base de datos. Nosotros somos quienes nos encargamos de ir actualizando día a día. Entonces, esta es la primera pantalla que se presenta del CWeb. Les voy a explicar cada una de las opciones que componen esta pantalla. Aquí, al ser un software de información jurídica, lo que más destaca es el conocer la información del día a día. Entonces aquí verán que dice última actualización, jueves 21 de octubre, la actualización del día viernes se corre enseguida. Luego viene, aquí tienen ustedes el registro oficial del día en curso. Bueno, el último día laborable fue el día de ayer, por eso aquí consta el registro oficial del viernes 22 de octubre de 2021. Dan un clic y este se descarga. ¿Sí? El registro oficial viene sin ser editado, es decir, hay una sugestión estricta a lo que oficialmente se ha publicado, no hay ninguna manipulación del registro oficial, de tal manera que ustedes pueden tener la certeza de que lo que ven aquí es lo que realmente se publicó. Este registro oficial, aun cuando es un PDF, permite seleccionar, ¿sí?, partes del texto, copiar y pegarlo en un procesador de palabras como un Word. Luego acá abajo tenemos la parte de novedades. Aparte del registro oficial del día en curso, aquí hay una biblioteca de registros oficiales que les va a permitir consultar registros oficiales de fechas anteriores. Entonces, cuando yo pongo la opción biblioteca de registros oficiales, me sale este buscador en donde yo puedo buscar un registro oficial por su número, digo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si le pongo buscar allí, me busca en toda la base de datos de registros oficiales. Son registros oficiales desde el año 1830 que están incorporados en la base. O si no, yo puedo seleccionar un rango de fechas con la búsqueda cronológica. Entonces yo puedo, y digo, búsqueme desde octubre del, no sé, del 2011, desde el lunes 3 de octubre del 2011 hasta la fecha actual, que es el 23 de octubre del 2021. Pongo a buscar y me dice el sistema que ha habido una edición especial, 1, 2, 3, 4, el miércoles 28 de octubre del 2020. ¿Sí? Entonces doy clic aquí y puedo acceder a este registro oficial del número 1, 2, 3, 4 del miércoles 28 de octubre del 2020. ¿Sí? Así es como ustedes pueden ver en registros oficiales de fechas anteriores. Luego tenemos las novedades del registro oficial. ¿Qué son las novedades? Son las noticias diarias que nosotros vamos subiendo de lo que se va publicando en el registro oficial. Entonces yo tengo aquí en la parte de documentos, sí, el detalle de todo aquello que se va publicando, ¿no? Pero, entonces aquí verán que dice el 21 de octubre en el registro oficial se publicó mediante ordenanza, la ordenanza que regula la organización y funcionamiento de la emisora radio municipal platense del Cantón Paltas. Acá hay una resolución o otras ordenanzas, es decir, ustedes tienen aquí el listado cronológico de todo aquello que se va publicando en el registro oficial. O también tienen la posibilidad en el buscador de, valga la redundancia, buscar una determinada norma, un determinado documento o noticia. Por ejemplo, si yo quisiera saber en qué fecha o mediante qué documento o norma
se publicó el salario actual vigente para el 2021. Yo puedo poner aquí la palabra salario 2021 y establezco un rango de fechas. Digo, búsqueme, no sé, desde el mes de octubre, pero del año anterior. Desde el 1 de octubre del 2020 hasta la fecha actual. Y le pongo buscar. Entonces, en todas las noticias me busca y me dice, ok, en el registro oficial 2021 se publicó mediante resolución MDT determinar el valor del salario digno para el año 2020. No es esto. Y acá dice, el 8 de diciembre de 2020, en el segundo suplemento del registro oficial 345 del 8 de diciembre, se publicó mediante acuerdo ministerial MDT 249 el salario básico unificado del trabajador en general para el año 2021. Entonces, sí, es este el documento que estoy buscando. Entonces, yo aquí abro el documento y lo que se me abre es exclusivamente este acuerdo ministerial que establece el salario básico unificado para el año 2021. ¿Ya? Esa es la manera como ustedes pueden acceder a información en el menú de las novedades. ¿Ya? Sigamos. También tenemos aquí en la parte de novedades jurídicas una biblioteca de gacetas municipales en donde tendrán acceso a este documento, digamos, las gacetas municipales es un órgano, un medio, digamos, de difusión de los GATS municipales, de los municipios. Aquí tenemos gacetas de los 3 principales municipios del país, que son Quito, Guayaquil y Cuenca. Básicamente en las gacetas lo que se publican son ordenanzas de estos municipios. Hay también una biblioteca de gacetas constitucionales, la Gaceta Constitucional, al igual que las ediciones constitucionales, que también está acá, es una especie de registro oficial propio de la Corte Constitucional, en donde ellos publican, en rigor, son sentencias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos una edición constitucional, esta del jueves 16 de septiembre del 2021, de la Corte Constitucional. Entonces, vamos a ver que es una especie de registro oficial propio, ¿sí? De la Corte Constitucional, en donde se publican básicamente sentencias, ¿no? Esas son las ediciones constitucionales, al igual que la Gaceta Constitucional. Y también hay una biblioteca de ediciones jurídicas que también, en cambio aquí, esto es de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, la Corte Nacional de Justicia lo que publica son, igual, resoluciones de la Corte. También acá tenemos este link que dice proyectos de ley. Lo que el sistema les hace es redirecciona, les abre en una nueva pestaña la página de la Asamblea Nacional en la parte pertinente en donde pueden ver el proceso de los proyectos de ley, ¿sí? Entonces aquí están los documentos, PDFs, de cada una de las etapas que suponen el tratamiento de un proyecto de ley. Desde el proyecto inicial presentado, la calificación del CAL, el informe del primer debate, del segundo debate, la aprobación del Pleno, la objeción parcial si hubiera del Ejecutivo o la objeción total, el texto definitivo y el registro oficial, ¿sí? Entonces, ahí pueden ustedes ir viendo cuál es el estatus, digamos, de cada proyecto de ley. Regresemos al inicio, ¿ya? Entonces, les he explicado esta parte de acá. En la parte de acá tienen esta opción que dice manual de uso en la categoría de ayuda. Básicamente lo que van a poner aquí es descargar el manual del CWeb. Es un documento, un PDF, en el que mediante la captura de pantallas, sí, se explica de una manera muy gráfica todo lo que yo les estoy indicando aquí. Entonces el manual de uso, que es el CWeb, las características del mismo, las funcionalidades. Sí, miren, mediante ejemplos prácticos ustedes pueden ir conociendo el uso de la plataforma. ¿Ya? Este documento igual lo pueden imprimir, lo pueden descargar para que lo tengan a mano. Y luego tenemos en esta parte de acá el editar mi cuenta. Aquí se puede, esto funciona para cuando son cuentas individuales. En el caso mío es mi cuenta Ricardo Villasís, en el que yo entro y me logueo con mi propio mail y con mi propia contraseña. ¿Ya? En cambio, en el caso de ustedes tienen una habilitación abierta, ¿sí? Que no les pide ni usuario ni contraseña. Entonces, esta parte de aquí no la voy a explicar en mucho detalle, pero sí, por ejemplo,
Aquí uno puede, en editar la cuenta, puede cambiar la clave, puede cambiar los teléfonos de contacto, información propia de cada usuario, puede ver aquellos documentos que uno ha categorizado como favoritos, aquellos documentos en los que ha puesto notas y por último cerrar la sesión. ¿Ya? Esas son las funciones, digamos, o lo que está en el pantallazo inicial. Ahora bien, ¿cómo accedemos a la información? Una cosa importante que quisiera explicar es que este web es la base de datos se compone no solamente de códigos y leyes o de normativa jurídica, sino que tiene mucha otra información complementaria jurídica, que se las voy a explicar mediante estas categorías de acá. Hay dos maneras de acceder a la información del web. Utilizando este buscador global que me hace un barrido en toda la base de datos, ¿sí? O si no, utilizando los navegadores de la parte de aquí arriba, que va por cada una de las categorías de información. Entonces, ¿qué categorías de información tiene ese web? Antes de empezar con explicarles el navegador o el buscador. Por un lado, aquí tenemos la categoría de legislación y en la cual está, por un lado, la legislación vigente. Es decir, aquí están agrupados todos los códigos y leyes que están vigentes, que no han sido derogados ni expresa ni tácitamente. Sí, lo que está vigente. Luego tenemos otra que es absolución de consultas. En esta categoría hay absolución de consultas de los organismos de control. Por ejemplo, las consultas que ha absuelto la Procuraduría General del Estado. En materia tributaria, el Servicio de Rentas Internas. En materia de aduanas, la Secretaría Nacional de Aduanas, la SENAE. También hay consultas o temas jurídicos, doctrinas jurídicos societarias de la super de compañías y consultas también absueltas por la Contraloría General del Estado. Es decir, por eso está en un módulo aparte la absolución de consultas, porque las consultas no tienen, digamos, el mismo peso legal que la legislación. ¿Qué es esto? El Código del Trabajo, por ejemplo, es una ley, una norma jurídica que rige a todo el país. Entonces, al igual que el Código Penal, al igual que el Código Civil. Las consultas no. Las consultas son vinculantes para quien hace la consulta y para el resto de ciudadanos o entidades son solamente referenciales. Por eso se separan, ¿no? Luego también hay una categoría que es la evolución normativa. Esto es interesantísimo. La evolución normativa es el detalle pormenorizado, cronológico de todas aquellas reformas que han sufrido las normas, artículo por artículo. Ustedes cuando consulten cualquier norma aquí en este web, cualquier ley y todo, esta se mostrará codificada. ¿Qué quiere decir codificada? Con todas las reformas ya procesadas, ya incluidas, de tal manera que ustedes verán siempre el texto vigente. Pero sustentada esa actualización o esa codificación con la evolución normativa. Es decir, si yo veo el artículo 10 del COGEP, y ese artículo ha sido reformado, el CWeb les mostrará cómo está vigente ahora. Pero a través de la evolución normativa, yo puedo ver qué decía antes o cómo se publicó inicialmente lo que se reformó y cuáles son las reformas o la reforma que le afectaron a ese artículo, para saber desde cuándo está vigente de esa manera. Ese es el detalle de la evolución normativa. También hay un módulo de normativa regional en donde agrupamos las ordenanzas de los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios y consejos provinciales. Y está separado de la legislación vigente. ¿Por qué? Porque las ordenanzas rigen a la determinada circunscripción territorial. Es decir, una ordenanza del cantón Quito o del cantón Cuenca rige solamente para ese cantón. Una ordenanza provincial de la provincia de Guayas, pues nada, regirá solamente para esa provincia. No es, una ordenanza no rige a nivel nacional, sino solamente en la circunscripción territorial propia, sea en un municipio o sea en un consejo provincial. Por eso está separada de la legislación vigente. El software también tiene un módulo de legislación derogada en donde está agrupada toda aquella normativa, todos los códigos, leyes que se van derogando. Es decir, cuando una ley se deroga, no se quita de la base de datos, sino que se traslada al módulo de legislación derogada. ¿Por qué? Porque es importante todavía contar con estos cuerpos legales.
con estos documentos, con estas leyes, sea por estudios de derecho comparado o sea porque habrá procesos que todavía se estén ventilando con esa norma, ¿no? Es decir, el Código de Procedimiento Civil fue derogado por el COGEP, pero todavía habrá procesos que se estén ventilando con el Código de Procedimiento Civil. De tal manera que cuando fue derogado el Código de Procedimiento Civil, se le pasó a este módulo de legislación derogada, no se le quitó de la base de datos. Hay otra categoría que son los tratados internacionales suscritos por el Ecuador, bueno, son todos aquellos tratados que el Ecuador ha suscrito y clasificados tanto bilaterales, es decir, entre dos repúblicas, Ecuador con Colombia, Ecuador con Bolivia, Ecuador con Argentina, o multilaterales, es decir, no entre dos repúblicas, sino que suscrito también ha acogido el Ecuador ese tratado, es decir, el Tratado de Derechos Humanos, ¿ya? Luego tenemos la legislación comparada, que en esta categoría se agrupa códigos, leyes, normas de otros países, ¿no? Entonces, precisamente para eso, para estudios de derecho comparado, ¿no? Entonces yo puedo buscar, no sé, el código de procedimiento penal de Colombia, de Argentina, etcétera. Sí, ya vamos a entrar un poco más en detalle en cada una de estas categorías. Luego viene la legislación institucional, en donde se agrupa aquella normativa que es emitida por ciertas instituciones que tienen capacidad para hacerlo. Por ejemplo, la Dirección de Aviación Civil, la DAC, emite resoluciones o regulaciones técnicas en materia de aviación civil. La Agencia Nacional de Tránsito emite resoluciones en materia de tránsito. El CERCOP emite igual resoluciones en materia de contratación pública. Entonces, aquí están agrupadas esa normativa que emiten las instituciones. Tenemos luego la legislación del subregional andino, ¿sí? Que también es una legislación, pero que abarca solamente a los países de la subregión andina. Ecuador ha suscrito, obviamente, está suscrito al subregional andino, por eso es que también esta legislación es de observancia obligatoria en el país. Eso en cuanto a lo que es el módulo de legislación. También hay una categoría que viene de doctrina jurídica, lo cual nos diferencia mucho, dado que nosotros somos la primera editorial jurídica, somos la que más doctrina jurídica publica. ¿Qué es la doctrina? Son aquellas obras escritas por expertos, jurisconsultos en determinadas materias. Entonces, el doctor Rafael Ollarte es un experto constitucionalista y escribió su obra de derecho constitucional. Entonces, esa información de esa obra está inmersa en ese web. El doctor Alfonso Zambrano Pasquer es un connotado penalista que escribió su libro Manual de Derecho Penal. Bueno, pues nada, eso también está inmerso aquí. Nosotros tenemos más de 100 títulos de diversas materias incluidas en el módulo de doctrina. Y les sirve eso precisamente para ampliar el conocimiento, porque la doctrina son una especie de comentarios de ampliación de la norma. Luego tenemos el módulo de jurisprudencia. Bueno, ustedes saben, la jurisprudencia son fallos de las cortes de justicia. Entonces aquí está de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Andino, del Tribunal Andino, del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. El software también tiene una categoría de información práctica que es de aplicación de la norma, en donde yo encuentro, por ejemplo, cómo hacer modelos de cálculos, hay modelos de escritos, modelos de demandas, modelos de contestaciones de demandas, modelos de minutas de trámites que se hacen en notarías, hay flujogramas, mapas conceptuales, ¿sí? Una información también bastante complementaria a todo, ¿no? Y por último tenemos herramientas jurídicas en donde tenemos los glosarios de términos jurídicos por materias y también un catálogo de delitos de los tipos penales. Entonces, toda esta información compone el CEPUEB, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos. Para poder yo puedo en el CEPUEB ubicar una norma, ¿sí? Sea por su nombre o por su abreviatura. Entonces, para eso utilizo este buscador de aquí. Yo puedo poner código general de procesos. No es necesario que yo ponga código orgánico general de procesos. Pongo 2 o 3 palabras que le diferencien y listo. Entonces pongo buscar código general de procesos
Entonces, como les decía, me hace un barrido el sistema en toda la base de datos y me arroja estos resultados. Lo primero que ustedes tienen que fijarse es en esta parte izquierda superior. Aquí el sistema les dice en dónde, en qué categorías nomás encontró lo que yo puse a buscar. Entonces me dice que encontró en legislación vigente, y es lo que me está listando aquí, encontró en normativa regional, recuerden la normativa regional son las ordenanzas de los municipios de consejos provinciales, encontró en absolución de consultas, en legislación derogada, también en la evolución normativa, en tratados internacionales, en legislación comparada, en todas estas categorías encontró Código General de Procesos, ¿ya? Y siempre el sistema bien seteado me listará, digamos, principalmente la legislación vigente. Y aquí están todas estas normas, ¿no? Entonces está el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, etcétera, etcétera. Sí, vienen aquí todos estos cuerpos legales. ¿Qué significa cada uno de estos botoncitos? Se los explico. El de aquí, esta estrellita, si yo le doy un clic aquí, lo que voy a hacer es agregarle a favoritos, ¿ya? El de acá al lado es exportar el documento a Word, es decir, bajarme el COGEP a Word. El de aquí es abrir el PDF, igual, bajar el COGEP a un formato PDF. Esta de aquí es la ficha o la fuente legal de la norma, en este caso del COGEP, en donde me muestra información un poco más amplia de la norma. No estoy entrando al COGEP, sino que me dice, ok, ¿cuál es el nombre propio? Código Orgánico General de Procesos. Si tuviera un número, si hubiera sido publicado con un número, tendría su número. En este caso, el COGEP no se publicó con un número. ¿Cuál es la autoridad que lo emitió? En este caso, la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su estatus? Reformado, es decir, que desde que se publicó ya ha tenido reformas. ¿Qué tipo de norma es? Se trata de un código. ¿Cuál es la fecha de expedición? El 12 de mayo del 2015. ¿Y cuál es el registro oficial en el que se publicó el suplemento 506? ¿Y en qué fecha del registro oficial se publicó? El 22 de mayo del 2015. Una cosa interesante es que aquí ustedes tienen acceso a las dos fechas, la de expedición y la de publicación. Y eso es importante saber porque hay normas que a veces dicen, la presente norma entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en registro oficial. En cambio, hay otras que dicen, entrará en vigencia cuando se publique el registro oficial. Hola. Hola, buenos días. Bienvenida. Entonces, luego viene el reformado por. Es un detalle de qué normas le han reformado al COGEP. Yo tengo aquí información detallada de qué normas le han reformado al COGEP. Ahí también puedo ver el reformatorio de, es decir, el COGEP, a qué normas reformó, ¿sí? Y también más abajo tengo el derogatorio de, es decir, cuando se publicó el COGEP, ¿sí? ¿Qué normas derogó? Entonces aquí están las normas que fue derogando y obviamente aquí estará, porque hay algunas, entre otras, en la codificación del Código de Procedimiento Civil, la ley de casación. Son normas que fueron derogadas específicamente por el COGEP. Entonces, esta es una ficha que me permite conocer un poco más de la norma, información de la norma. Acá, este otro botoncito me permite abrir el registro oficial, es decir, voy a abrir el registro oficial del año 2015 para ver el COGEP en su publicación original. Obviamente, no estarán las reformas posteriores a su publicación original. Sí, eso lo veo yo aquí, en esta carpetita, ahí abro el COGEP. Entonces, el sistema, el CWeb, me abre en una ventana nueva, ya en este caso, el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, en donde tengo en esta parte izquierda lo mismo que vimos atrás, es decir, cierta información de la ficha, qué tipo de documento es, en qué registro oficial se publicó, cuál es su estatus, la última reforma que ha sido del COGEP, la de 14 de mayo del 2021, los mismos botoncitos de afuera igual están aquí para agregar a favoritos, descargarme a Word, a PDF, etc. Tengo un buscador, este es un buscador propio del COGEP, ¿sí? En donde puedo yo hacer cualquier búsqueda y me va a encontrar. Como yo entré a través, recuerden, de la búsqueda de Código General de Procesos, aquí el sistema me va a mostrar los artículos que contengan esa palabra.
o las palabras Código General de Procesos, ¿sí? Y hay 32 artículos. Pero yo puedo decir, ok, no, muéstrame todos los artículos, dando clic aquí, y ahí me va a mostrar todos los artículos que componen el COGEP, ¿sí? Ahora, ustedes verán que en este caso se encontrarán, por ejemplo, con ciertas palabras que están subrayadas y con otro color. Eso quiere decir que yo de estas palabras tengo una definición. Recuerda que yo les decía que la base de datos del sistema contaba también con un glosario de términos, pues está vinculado, está interrelacionado. Entonces, este significado de la palabra domicilio viene del glosario de términos jurídicos en materia civil. Y aquí está la definición de lo que es la palabra domicilio. Todos los glosarios de términos jurídicos están adecuados, o digamos, están acordes o conformes con nuestra legislación. Es decir, no es un diccionario como el de Cabandelas, en donde la definición es muy general. No, la de aquí es aplicada o, digamos, sustentada en la normativa propia ecuatoriana. De tal manera que los significados, ¿sí?, son mucho más acordes a nuestra realidad. Entonces, ustedes verán también las normas, como les decía, siempre vigentes, enriquecidas, por ejemplo, con concordancias. Miren, aquí es una concordancia. Esto tiene concordancia con el Código Civil, en el 45, en el 47, en el 349, en el 351. Y ustedes dan un clic aquí y el sistema les abre en una ventana el artículo concordante. Entonces me abrió la codificación del Código Civil, el artículo 351. Si quiero ver todo el Código Civil, doy un clic aquí donde dice ver documento completo y me abre en otra ventana todo el Código Civil. Y con eso ya puedo ver el artículo siguiente, el anterior, etcétera, etcétera. Sí. A ver, hasta que se abra. Cierro esta concordancia. Entonces, miren, aquí está el Código Civil. Entonces está igual. Aquí tienen la palabra alimentos, las definiciones. El Código Civil también está concordado. ¿Sí? Listo, voy cerrando esto. Y miren, aquí este es un artículo que es reformado. El asterisco al inicio me indica que es un artículo reformado. Como les decía, el SEGUE les va a mostrar cómo está vigente, pero ustedes, sea a través de este link que dice ver reforma, o sea a través de la pantallita de acá arriba que dice ver información adicional, la evolución normativa, pueden acceder precisamente a ver la evolución normativa. Miren, entonces aquí le puse ver reforma, ¿y qué me dice? Artículo 10. Aquí está el texto original, cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice? Ha habido una sustitución dada por la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Acá al final siempre pondremos nosotros la fuente legal, sí, el registro oficial y la fecha. Entonces, esta ley reformatoria se publicó el 26 de junio del 2019. ¿Y qué dice? En el artículo 2 de esta ley, sustituyas el párrafo final del artículo 10 por el siguiente texto. Esto se mandó a cambiar. Si yo me voy acá, ustedes van a ver que el párrafo final del COGEP está sustituido, miren. De hecho, está hasta en cursiva. ¿Sí? Entonces, como les decía, ustedes siempre tendrán aquí el texto vigente y sustentado para que puedan saber desde cuándo está cambiado esto en la evolución normativa. Adicionalmente, siempre ustedes tendrán alguna información adicional artículo por artículo. En este caso, ya vimos la evolución normativa, pero también hay algo de doctrina relacionada con esto. Mire, entonces lo que promueve es la jurisprudencia, normas generales, sacado de cada uno de estos libros, de estos autores. Entonces, con eso ustedes pueden ir complementando la información de cada uno de los artículos que están consultando. Regresemos al inicio. Entonces, recapitulando un poco, vamos al buscador. Les decía, ustedes pueden, de alguna manera, aquí hacer la búsqueda por nombres, ponen las palabras, o también pueden, las palabras claves de la norma, o también pueden buscar por la abreviatura. Entonces, en vez de ustedes poner, por decir, Ley Orgánica del Servicio Público, pueden ponerlo CEP, que el sistema también les va a buscar. Entonces, pueden poner COIP, pueden poner, en vez de poner Código Orgánico de Organización Territorial, Administrativo y Descentralizado, pueden poner COTAD.
ya, que el sistema también les encuentre. Entonces, miren, aquí está, Ley Orgánica del Servicio Público, lo sé. Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, lo sé, ya. Entonces, también el sistema les permite buscar por abreviaturas. Y también puedo buscar por una figura jurídica. Es decir, quiero buscar, me mandaron a averiguar sobre lo que sería el desahucio, ¿ya? Entonces, no hay una ley del desahucio, no hay una ley que se llame ley del desahucio, no, sino que el desahucio es una figura jurídica que puede ser entendida en materia civil, en materia de inquilinato, o también en materia laboral, ¿ya? Entonces digo, ok, primero me va a mostrar normas en que en su título o en su nombre conste la palabra que yo estoy buscando. Entonces, mira, aquí está desahucio. Perdón, antes de ello, aquí en todas estas categorías encontré desahucio. Entonces, vamos a ver en legislación vigente. Miren, aquí está. Hay una codificación del Código Civil. Abro, si bien en el título no está la palabra desahucio, pero en su contenido sí. Entonces me dice, hay 11 artículos, sí, que contienen la palabra desahucio. Estoy dentro de la codificación del Código Civil. Y mire, aquí me va precisamente poniendo de una manera resaltada la palabra que yo busqué. En este caso es el Código Civil, pero también el desahucio se aplica en materia laboral. Aquí está el Código del Trabajo. Entonces busco, abro el Código del Trabajo y aquí está, miren, también desahucio, terminación sin desahucio, el desahucio, ¿sí? Entonces, esa es la manera como puedo yo buscar una figura jurídica. Entonces, ustedes dicen, ah, sí, chévere, esto es en legislación, pero yo más bien quiero doctrina, quiero ver algo de aportes. Entonces, me voy acá y busco documentos de doctrina. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, el desahucio en materia de inquilinato, esto está sacado del libro Arrendamiento de Inmuebles en el Ecuador, publicado por el doctor Paul David Arellano Sagasti. Desahucio del libro Instituciones de Derecho Laboral Individual de Graciela Monesterolo. Desahucio en sede notarial, también del mismo libro aquí del doctor Arellano. El desahucio del Manual Elemental del Derecho Civil de Juan Larrea Holguín. Casos en que procede el desahucio, del mismo libro de la autora Graciela Monesterolo. Entonces, ustedes como ven, pueden ir ampliando, sí, este tema. Abro lo que dice la doctora Monesterolo en su libro Instituciones de Derecho Laboral, y esto es lo que ella publicó en ese libro relativo al desahucio. Digamos, no, yo lo que quería era más bien jurisprudencia, entonces puedo ver jurisprudencia especializada, jurisprudencia a la Gaceta o jurisprudencia de triple reiteración. Me voy a la de triple reiteración, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces aquí está, no cabe recurso de casación en un trámite de desahucio por transferencia de dominio. O el traslado administrativo notificado legalmente no es desahucio. Entonces yo abro aquí y este en cambio es jurisprudencia, son fallos de la corte, las cortes, ¿no? En este caso, miren, fallos de triple reiteración en materia laboral, el título de esta jurisprudencia, el número del proceso, los 3 procesos, las sentencias, en qué fecha se publicaron, quién emitió esta jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Laboral y Social. Aquí son los actores, es decir, la parte que demanda, y los demandados, en este caso es el INESEL. Aquí tenemos una sinopsis, que es un resumen de la sentencia. También hay un resumen del fallo o la parte resolutiva, lo que resolvió la sala y toda la sentencia. Adicionalmente, tendrán información adicional. En este caso son concordancias, es decir, está relacionado con la codificación del Código del Trabajo. Bueno, está con un artículo que se derogó, pero en esa fecha este artículo estaba vigente. Vamos a ver. Este es el Código del Trabajo. Sí, aquí hablaba, se derogó todo la cédula de trabajo del maestro de taller. Eso se derogó con la ley para la justicia laboral. Pero para cuando se publicó esta sentencia, este artículo estaba vigente. Ok, entonces regresando acá, sí, ustedes vayan viendo siempre en esta categoría, para que ustedes vean que lo que están buscando, en qué categorías de información nomás hay, ¿sí?
Regresemos nuevamente acá. Entonces, ya les digo, esta es la forma, una de las maneras en la que ustedes pueden acceder a la información del C-Web. Ya, es muy fácil. Utilizan este buscador global, ¿sí? Y ahí ponen por nombre, buscan por nombre, buscan una norma por su abreviatura o buscan cualquier figura jurídica que el software les va a encontrar porque hace un barrido en toda la base de datos. Ahora, ¿cuál es la otra manera de acceder a la información? Como les decía, utilizando los navegadores de acá. Entonces, si me voy al módulo, este de aquí ya lo expliqué, el de novedades, porque aquí recuerdan que vimos, es lo mismo de acá, las novedades del registro oficial, en donde hicimos la búsqueda del salario para el 2021. La biblioteca de registros oficiales, recuerden ustedes que ya hicimos también la búsqueda de la biblioteca de registros oficiales, la de gacetas municipales. Algo que me olvidó explicarles es que yo les había explicado el buscador, pero también el sistema siempre tiene un navegador. En la biblioteca de registros oficiales, digamos, yo quiero ver registros oficiales del mes de marzo de 2017. Voy al año 2017, desagrego por meses y pongo el mes de marzo. Y aquí están todos los registros oficiales de marzo del año 2017, ¿sí? Eso se me había olvidado decirles. El sistema maneja siempre ese esquema, ¿no? Un buscador y el navegador. Entonces vamos a la legislación vigente. Cuando ustedes den clic aquí en legislación vigente, el sistema les va a abrir este buscador. Para empezar, este es un buscador que me va a hacer, valga la redundancia, la búsqueda solamente en esta categoría, solamente en normas vigentes, ¿ya? Entonces, en legislación vigente voy a ver, aquí tengo este buscador que me permite enfocar mi búsqueda, sea a nivel de título de la norma o a nivel de contenido de la norma. El buscador del inicio, ese no me desagrega, se me hace la búsqueda, sea en título o contenido, no importa. En este de aquí ya me permite enfocar la búsqueda. Acá también este buscador me permite también enfocar en un determinado sector. Si bien viene seteado para que me busque en todos los sectores, yo puedo decir, solo búsqueme en el sector constitucional o solo en el constitucional y laboral. Entonces ustedes pueden ir determinando en qué sectores o en qué materias quieren hacer su búsqueda. La recomendación nuestra es que le dejen seteado todos los sectores, ¿no? Porque, digamos, hay sectores, primero, para empezar, no hay una clasificación oficial, digamos, formal de la normativa. Nosotros, desde hace 45 años, hemos ido clasificando esto en función de lo que considerábamos pertinente y creamos 15 sectores generales, básicamente para separar lo civil de lo laboral, de lo penal, de lo constitucional, ¿no? Y hay normas que obviamente uno puede entender o intuir, es decir, la Constitución estará en el sector constitucional, el COIP estará en el sector penal, el Código Civil estará en el sector civil, etcétera, etcétera. Pero habrá ciertas normas en las que será un poco difícil determinar, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, el Código de Ingenios, ¿en qué sector estará? ¿Estará en el sector de derecho público? O dado que la propiedad intelectual la rige el SENADI, que es una institución pública, o estará en el sector educativo, dado que es código, es teoría del conocimiento y está escrita a la CENESID. Entonces, ahí es un poco difícil determinar. Entonces, si es que no estoy seguro, prefiero dejarle todos los sectores habilitados. De hecho, no es que haya un ahorro de tiempo si es que en vez de dejarle todos los sectores, yo selecciono uno o dos sectores a la vez. No, no hay ahorro de tiempo en las búsquedas. Y si hubiera, es imperceptible. ¿Ya? Entonces, se busca en todos los sectores. Acá tenemos el buscador avanzado que me permite encontrar cierta normativa por su número. Esto sí se utiliza un poco porque hay ciertas normas que por su número sí se ubican, sobre todo normas secundarias, ¿no? En las normas principales, pues, uno lo ubica más por el nombre, es decir, Código General de Procesos, Código del Trabajo, pero en las normas secundarias a veces se ubica más por el número, es decir, el decreto ejecutivo 830, el acuerdo ministerial 1321, la decisión 486, ya. Entonces, para eso sirve este, cuando quiero buscar por el número, ya. Entonces, pongo el número aquí y me va a encontrar. También el sistema permite seleccionar la búsqueda o enfocar la búsqueda por el tipo de norma. Viene seteado por todos los tipos, pero uno puede decir, quiero que me busque solamente en códigos
o solamente en leyes, o solamente en decretos leyes, decretos ejecutivos, etcétera, etcétera, ¿sí? E igual la misma recomendación, déjenle habilitados en todos los tipos. También se puede aquí hacer una búsqueda de acuerdo a la autoridad que promulga esto, o si yo supiera el registro oficial. O también incluso aquí yo puedo seleccionar un rango de fechas en donde enfocar mi búsqueda. ¿Recuerdan cuando hacíamos lo del registro oficial? Yo digo desde que aquí, yo digo desde qué fecha quiero que me busque. Desde tal día, de tal año, de tal mes, de tal año, hasta tal día, tal mes, tal año. En el buscador global, el del inicio, no me permite hacer esto. Me hace un barrido completo en la base de datos. Este buscador avanzado, ya de estas categorías de acá arriba, sí me permite hacer este tipo ya de búsquedas un poco más avanzadas, ¿no? Y también tiene el navegador. Miren, el navegador es aquí, está en los 15 sectores. Abro un sector, civil, inquilinato, vivienda. Aquí listo todos los documentos que componen este sector. O puedo listar solamente códigos y leyes principales, reglamentos institucionales, legislación conexa o normas secundarias conexas, o desagregar aún más por materias, ¿no? El sector se llama civil, inquilinato y vivienda, pero aquí tengo legislación civil, legislación de inquilinato, del registro civil, de personas jurídicas sin fines de lucro, notarial, mediación y arbitraje. Entonces digo, no voy a mediación y arbitraje. Entonces aquí están ya solamente las normas de este subsector, ya, que es mediación y arbitraje dentro del gran sector civil, inquilinato y vivienda, ¿sí? Entonces aquí están ya las normas. Ese es el navegador. Vamos a otra categoría que es la absolución de consultas. En este caso, el buscador es mucho más sencillo, solamente busco un tema, no sé, vacaciones, ya, y puedo aquí, si es que tuviera el número de oficio donde se absolvió la consulta, también puedo ubicarlo a través del número de oficio, y acá me permite seleccionar qué organismo, de qué organismo quiero hacer la búsqueda. Viene seteado para todos los organismos, deselecciono eso y pongo solamente quiero consultas de la Procuraduría. Selecciono eso, pongo un clic acá afuera y pongo buscar. Entonces aquí me encuentra temas de vacaciones absueltas por la Procuraduría General del Estado, ¿no? Entonces hay diversos temas que tienen que ver con vacaciones, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos, abro esta, solamente para indicarles cómo vienen las consultas. Aquí está la determinación de cuál es el consultante, en este caso es el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales, la CONAJUPARE, cuál es el texto de la consulta y cuál es el pronunciamiento que tuvo en este caso la Procuraduría. Me da la determinación de cuál es el número de oficio en el que se absolvió esta consulta, la fecha y el registro oficial en el que se publicó esta consulta. También tengo información adicional. Hay algo de información práctica, cálculo de liquidación de vacaciones, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, toda la información está relacionada. ¿Ya? Ok, esa es la absolución de consultas. El buscador, muy sencillo, como les decía. El navegador, en cambio, también es igual de sencillo. Selecciono el organismo, digamos el SRI, vamos ahora con el SRI, doy el SRI, y aquí me muestra alfabéticamente ordenadas las consultas absueltas por el SRI. ¿Sí? Ok, regresemos entonces acá. ¿Qué más tenemos? La evolución normativa. Recuerdan ustedes que ya les había indicado lo que es la evolución normativa, ¿no? En el buscador es el mismo, el navegador también es el mismo, ¿sí? La diferencia está en que abramos aquí códigos y leyes de este sector civil. Y voy a abrir la ley de inquilinato. ¿Ya? La diferencia es que yo aquí voy solamente a ver la evolución normativa, es decir, los artículos que se han reformado, en este caso de la ley de inquilinato. Si yo quiero saber qué artículos nomás se reformaron de la ley de inquilinato, me voy a la evolución normativa. Y aquí está. Entonces aquí veo que de la ley de inquilinato se ha reformado el 19, el 29, el 42, 43, 45. Los otros no. Por ejemplo, del 1 al 18 no se han reformado, están vigentes tal cual se publicaron inicialmente en registro oficial. Estos aquí, la evolución normativa me muestra solamente los reformados. Y en este caso, el 19, como ustedes recordarán, siempre se muestra el texto que se cambió, cómo se publicó originalmente.
Y luego viene el detalle de las reformas, o la reforma, en este caso es una sola, que ha sido una sustitución dada por el Código Orgánico General de Procesos, que en su disposición reformatoria, en la 10ª, dice, reformes en la ley de inquilinato las siguientes disposiciones. 1. Sustituyase el inciso 3º del artículo 19 por el siguiente. Miren, es el inciso 3º que se cambió, entonces este es el inciso 3º. Esta acción se tramitará en procedimiento sumario por cuerda separada. Y me da la fecha incluso de cuándo fue lo que se cambió este inciso 3º. Y ustedes tienen aquí en información adicional la posibilidad de ver el artículo íntegro ya vigente, es decir, aplicada a las reformas. Y van a ver que el inciso 3º, ¿sí ven? Está ya cambiado, está en cursiva, ¿sí? Este texto es el vigente ahorita. Y esta fue la norma que se cambió. Entonces, y este es el detalle de la evolución normativa, ¿sí? ¿Qué decía antes? ¿Cuándo se cambió? ¿Qué norma le mandó a cambiar? ¿Y qué es lo que se mandó a cambiar? Esa es la importancia de la evolución normativa. Entonces, en este módulo de evolución normativa, lo que van a tener es el detalle cronológico de las reformas. Luego hay la normativa regional, en donde el buscador es el mismo. Básicamente aquí lo que puedo ver son ordenanzas municipales del régimen municipal, municipios, selecciono un municipio, los cantones, selecciono cualquier cantón y aquí están las ordenanzas de ese cantón. O si no, también puedo buscar el régimen provincial, selecciono una provincia y aquí están las ordenanzas de esta provincia, en este caso del Azuay. Tenemos, por otro lado, también la normativa, la legislación derogada, que es el mismo buscador, el mismo navegador. La única diferencia es que cuando yo selecciono un sector en la legislación derogada, voy a ver las normas que ya fueron derogadas. Aquí me voy a topar con las normas que fueron derogadas. Mire, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Casación, ¿sí? Eso es la normativa derogada. Los tratados internacionales suscritos por el Ecuador, el mismo buscador. La única diferencia es que yo puedo ver tratados bilaterales en el navegador y selecciono un país. Entonces aquí están los tratados internacionales suscritos entre Ecuador con Bolivia, ¿no? Luego vengo los multilaterales y son, sí, no son entre dos repúblicas, sino entre muchas, ¿ok? Eso es los tratados internacionales. Luego tenemos la legislación comparada, el mismo buscador, el navegador, en cambio, me permite ir y buscar un país, digamos Colombia. Entonces Colombia dice Constitución Política de Colombia, aquí están todas las normas colombianas que están en la base de datos. Básicamente esto les va a servir para estudios de derecho comparado. Luego tenemos la legislación institucional, que les decía, bueno, en todas estas categorías el buscador es el mismo. El navegador, en cambio, me permite ver las instituciones, ¿no? Entonces digo, el Consejo de Educación Superior. Voy a ver las resoluciones del Consejo de Educación Superior. Entonces, ya, y así voy viendo cada una de las instituciones que han promulgado normativa. Y la legislación del subregional andino, igual el mismo buscador, el navegador me permite ver por materias y, por ejemplo, en materia civil hay un documento que es la creación del Comité Andino de Identificación y Estado Civil. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es la legislación. En doctrina, la categoría de doctrina es igual, muy fácil de ver. Ustedes ponen un tema aquí, quiero buscar algo de una palabra de silencio administrativo, por ejemplo, pongo a buscar y aquí me dice en qué libros nomás está el silencio administrativo. Por ejemplo, el silencio administrativo positivo sacado del manual de contratación pública de estos autores, el silencio administrativo del manual de derecho administrativo de Efraín Pérez, y van a ver básicamente los libros, ¿sí? Donde se han publicado el tema que yo estoy buscando en materia doctrinaria. Eso el buscador. El navegador, en cambio, me permite seleccionar un sector, digamos, de materia civil, ¿ya? Y aquí veo qué libros nomás, de qué libros nomás se ha tomado doctrina en materia civil. Entonces, aquí están muchos libros, como ustedes ven, de los cuales se ha tomado información para este módulo. Luego tenemos la jurisprudencia especializada. Aquí el buscador sí difiere un poquito. Aquí es el tema que quiero buscar, ¿ya? Aquí el buscador me permite enfocar la búsqueda, valga la redundancia, a los organismos. Entonces quiero buscar jurisprudencia de la Corte Nacional, selecciono solo de la Corte Nacional o dejo que me busquen todos estos organismos, ¿ya?
el sector, digamos, o materia, en materia civil, constitucional, por salas, ¿no? Escojo la sala, digamos, solamente en materia laboral, ¿ya? Si yo también puedo ubicar también una jurisprudencia de acuerdo si supiera el número del registro oficial, si supiera el número del proceso también. También puedo buscarla por el nombre de la parte actora o acusadora, es decir, el que demanda o por el demandado. E igualmente establecer un rango de fechas en donde ver, hacer esta búsqueda, ¿no? Y le pongo a buscar. Y el navegador, en cambio, selecciono un organismo, ¿sí? Selecciono un sector y me lista la jurisprudencia de todo esto, de esta sala, digamos, de este sector. Luego tenemos la información práctica. Básicamente, hay un buscador muy sencillo, el navegador. Les voy a explicar qué es lo que compone información práctica. Voy a correr un poquito porque estamos casi sobre la hora para terminar. Ya, pero ya nos falta poco. Entonces, en información práctica tenemos, por un lado, flujogramas, es decir, mediante diagramas de flujo, explicación de algunos procedimientos, ¿no? O figuras jurídicas, cómo operan, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos también los flujogramas, tenemos mapas conceptuales, es decir, cuadros sinópticos que nosotros les llamamos, sobre diversos temas que a través de un mapa conceptual se puede ver de manera condensada. Por ejemplo, en este caso, lo que es, se entiende por el despido ineficaz. Entonces, un mapa conceptual que condensa o que explica de una manera muy concisa esta figura jurídica que es el despido ineficaz. El sistema les permite también hacer cálculos. Yo puedo hacer cálculos aquí, sobre todo en materia laboral, de aportes de IES, cálculos de indemnizaciones por desahucio, por despido intempestivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese programa, mira todo lo que te hace. Cálculos. Luego tenemos modelos de demandas. Son modelos ya preelaborados, preescritos de demandas. Entonces, en donde ustedes solamente seleccionan cualquiera de estas, por ejemplo, una cancelación de gravamen hipotecario y provisión de enajenar. ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Sí? El modelo preescrito, preelaborado, en donde pueden seleccionar, copiar, pasarlo a un archivo de Word e ir cambiando las partes que están en blanco. ¿Sí? Así como hay modelos de demandas, también hay modelos de contestaciones de demandas. ¿Sí? Hay modelos de trámites que se hacen en notarías. ¿Sí? Entonces, minutas básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una emancipación. Aquí está cómo se hace una minuta de emancipación. ¿Sí? Preelaborada, se copia, se pasa a Word y ya se le cambia solo los datos. Tablas jurídicas, básicamente como para ver mediante tablas ciertas cosas que se pueden comparar. Por ejemplo, una tabla comparativa de los tipos penales entre los delitos que estaban establecidos en el Código Penal versus los del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Mediante una tabla. Entonces, también hay tablas jurídicas que les permiten acceder a ese tipo de información. Guías prácticas y links de interés. Eso es información práctica. Y por último tenemos las herramientas jurídicas, que es el glosario de términos o diccionario jurídico, en donde ustedes ponen solamente una palabra, ¿sí? Y lo pueden buscar. Entonces, miren, le puse la palabra empleado, ¿sí? Que se entiende por empleado. ¿Ya? De acuerdo, como les decía, siempre adecuado o sustentado en nuestra normativa local. Aquí habla de referencia al Código del Trabajo. Empleado de confianza, empleado privado, empleado público, ¿sí? Esas son las acepciones o los términos que están en el glosario de términos. El buscador es muy sencillo, muy, muy sencillo. Solo pongo la palabra y listo. En todos los sectores es, digamos, yo puedo seleccionar las materias, porque hay diccionarios jurídicos por materias. Hay uno por civil, laboral, constitucional, hay un jurídico elemental, hay uno de diplomacia, hay el público administrativo, tributario y otro de derecho societario. Ya, entonces yo selecciono cualquiera de ellos o dejo seleccionado todos. Y en el navegador yo puedo ir a cada uno de estos, ¿no? Entonces digo, quiero ir al diccionario laboral y aquí me lista alfabéticamente todos los conceptos, digamos, las palabras que están definidas
en el diccionario de derecho laboral en este caso, ¿no? Por ejemplo, está lo que se entiende por artesano, lo que se entiende por asociación de empleadores, de trabajadores, atraso al trabajo, bonificación complementaria, etcétera, etcétera. Sí, todos esos términos constan en el diccionario o glosario de términos de materia laboral. Y por último tenemos el catálogo de delitos, que es básicamente una herramienta para hacer consultas de tipos penales, o sea, de delitos específicamente, ¿no? Entonces yo puedo poner un delito, secuestro en este caso, y puedo ver el secuestro o secuestro extorsivo, digamos, ese secuestro extorsivo. Entonces, ¿qué me permite el catálogo de delitos? Ver en una sola pantalla todo lo relativo a este tipo penal, ¿ya? Desde su descripción, puedo ver si es un tipo penal de acción pública o privada, en este caso es pública, cuál es el procedimiento para juzgarlo, el procedimiento ordinario, en qué documento o en qué norma está en el COIP, el estatus del COIBIS ya ha sido reformado, en qué artículo está, en el 162, cuál es la pena general, pena privativa de libertad mayor a 5 años, reclusión, cuál es la pena específica de 10 a 13 años, cuál es la sanción en caso de tentativa de este delito, si no se llegó a consumar, pero hubo tentativa, la sanción, quién es el titular de la acción, en este caso es el fiscal, cuál es el tiempo previsto para que dure la investigación previa, 2 años, el tiempo previsto para la instrucción fiscal, 90 días, e incluso las circunstancias modificatorias, es decir, atenuantes o agravantes, como en este caso. Dice, modificatoria, si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de 8 días, hay una pena modificada de 13 años. ¿Ya? Entonces, en un solo pantallazo se puede ver todo lo relativo a cada uno de los tipos penales. Eso es el catálogo de delitos. Y en rigor, eso es lo que tiene el sistema informático SEWEB. Haciendo una breve recapitulación, ustedes verán, habrán visto que es un software que abarca muchísima información complementaria a los códigos y leyes, ¿no? Tiene muchísima doctrina, tiene jurisprudencia, tiene absolución de consultas, tiene diccionarios, información práctica, tiene estas otras herramientas jurídicas como el glosario de términos, etcétera, etcétera. Entonces, y todo está íntimamente relacionada. Detrás de esta información está una institución que tiene 45 años de experiencia haciendo esto y que les enseña a ustedes o les muestra los documentos debidamente codificados, vigentes. Ustedes tengan la certeza de que lo que están consultando, eso está vigente. El trabajo de actualización lo hacemos nosotros. Aparte de eso, el software, como ustedes ven, no es difícil de manejar. Como han visto, pueden utilizar el buscador global, que es el que yo les recomiendo hasta que ya le vayan cogiendo un poco más de tino al software. Pero con este basta y sobra, porque aquí buscan las normas por su nombre, por su abreviatura, o buscan cualquier tema jurídico y se fijan en la parte superior izquierda las categorías. El sistema les dice, encontré lo que usted está buscando en estas categorías y ahí pueden ir buscando. Y verán que todo igual va interrelacionado. Por ejemplo, cuando vean un artículo de una ley, un código, siempre fíjense en la pestañita de arriba que dice información adicional, porque ahí pueden ampliar. Pues habrá jurisprudencia, hay doctrina, hay información práctica, va interrelacionado. Si ven una palabrita que está con otro color y subrayada, eso está vinculado al glosario de términos jurídicos, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el SEWEB. No sé si es que ustedes tienen alguna pregunta. Ahorita quisiera escuchar si es que tuvieran alguna pregunta o sugerencia o consulta. Sí, buenos días, doctor. docente. Disculpe, primeramente, ¿podemos ingresar nuevamente a esta clase a las 9? Los que ingresamos, por ejemplo, yo ingresé a las 9:30, a las 8:30. Mira, a las 9 básicamente tengo entendido que empieza, pero es de otra herramienta, no del SEWEB, es de otra herramienta. Aquí tengo a Sheila, no, Richard Ávila pregunta cómo ingreso al SEWEB. Bueno, eso es un tema que ya les explicará la gente de biblioteca de la UTPL. La biblioteca lo que hizo es contratar esta herramienta informática y la tienen vinculada en la página web de la misma UTPL. Sí, está a disposición de ustedes como estudiantes sin necesidad de loguearse, digamos, con usuario y contraseña.
ya les explicarán quizá al final de esta jornada de capacitación cómo ingresar tanto al CWeb como al VILEX, que es la próxima capacitación. Estimado doctor, Otra una pregunta, consulta. estimado docente, Una solicito consulta, saber doctor, mire. si esta clase le van a bajar a la UTPL que usted nos dio, que va a quedar colgada ahí, tal vez. La clase no sé si la estén grabando, ojalá y sí. Ok, la otra Ya, pregunta es la doctor. última, estimado docente. ¿Cómo bajaríamos nosotros este software para tener en nuestra computadora? No se lo bajan, el software no se descarga, es un aplicativo web. Ustedes acceden a toda esta información al aplicativo web. En este momento, en los comentarios están poniendo precisamente el link al cual ustedes pueden acceder. Esto se hace a través de la biblioteca de la misma UTPL, es decir, así como ustedes entran a la biblioteca y pueden tener acceso a todas las herramientas jurídicas, ahí está, una de ellas es ese web. Y no necesitan ningún usuario ni contraseña. Y esto es gratis, ¿no? Por favor. Es gratis, sí, es gratis. Ok, Y gracias. ahí está incluso, ahorita se acaba de subir en los comentarios, ahí dice pasos para acceder a la biblioteca. Hay un video en YouTube en el cual ustedes pueden ver los pasos para acceder a esta biblioteca. Gracias, estimado doctor. Con mucho Estimado gusto. Ricardo, una pregunta. Buenos días. Buenos días. Verá, está entonces de más decir que si nosotros nos descargamos el PDF de cualquier ley, ya ese PDF está completamente actualizado, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro, el PDF está actualizado. Listo, gracias por la primera pregunta. La segunda pregunta sería, web, ¿cómo puedo saber los ¿Cómo costos para yo podemos adquirir una hacer para cuenta acceder al particular CWeb? para poder ingresar a como tal Perdón, al software? alguien habló a la vez y no le pude escuchar bien. Pues repítame la Ok, pregunta. le repito la pregunta. ¿Cómo puedo yo saber los costos para yo adquirir una cuenta personal dentro del software? Ya. El precio de lista del CWeb para una licencia individual es de $450 anuales. Una suscripción anual. Usted puede contactarse con nosotros en nuestra página web. Me puede llamar a mi número telefónico, el 099-5018-556, para ver como docente o alumno de la UTPL, les podemos dar un descuento especial por convenio institucional. Listo. ¿Tiene web aplicación web? O sea, está en Play Store, en App Store. ¿App? Sí. No. El CWeb se accede a través, no es una descarga, de hecho, todo esto se accede a través del navegador. Ya. Lo que tenemos es un app que es el Spiritcep, que sí le puede dar cierta información, pero no es completa como el CWeb. Es una información del día a día, de los cambios que se van dando y todo lo demás. Si usted me escribe por WhatsApp, le puedo enviar el link para que pueda ver nuestro app. Muchas gracias. Repito mi número, 099-5018-556. Solicito repita su número, por favor. 099-5018-556. Ahorita incluso lo pongo en el chat. Ok, y yo les agradezco muchísimo, en verdad, me gustaría poder solventar más dudas si hubiera, pero igual me pueden escribir, pero en atención al tiempo, porque tienen otra capacitación y hay otra empresa que está a la espera, entonces en respeto a ello, nada, yo daría por terminada ya esta capacitación, pero si es que ustedes tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de escribirnos, que con mucho gusto les solucionamos todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias, profe. Una buena mañana. Muchas gracias a ustedes. Una buena mañana. Muchas gracias, una buena mañana, hasta luego. Buenos días, Hasta disculpe, luego. ¿cuál es Muchas su gracias. nombre? ¿Perdón? Su nombre, disculpe. Ricardo Villasís. Ya, señor Villas, estaremos en contacto. A mí me interesa mucho conseguirla de manera privada e ingresar a esta página. Ya, listo. Escríbame que ya le digo, por convenio le podemos dar un descuento especial.
Ya, muy gentil, muy Los amable por estudiantes mi... y docentes de la universidad tienen un tratamiento muy especial. Muchas gracias. Ya, ok. Bueno, agradecemos la participación de nuestro ponente. Estuvo la información muy clara. Para más información, estimados estudiantes, les invito a que se conecten a nuestra teleasistencia, que finalmente les voy a indicar cómo acceder. Pues ahora indicarles que pueden acceder a nuestras capacitaciones virtuales que tenemos los días martes y los días jueves. Ahora yo voy a proceder a compartirles para que ustedes puedan acceder a las bases de datos de información científica, los pasos. Entonces, para que estén atentos. Sí, como primer paso, estimados estudiantes, tienen que ingresar a la plataforma de la universidad. Y para obtener el acceso remoto desde su hogar, tienen que dar papel en línea. Ustedes deben colocar el usuario y la contraseña institucional. Es obligatorio. Y finalmente seleccionan el grupo, en este caso la de estudiantes, y buscan el icono de biblioteca. Está acá. Y acá tenemos todos los servicios que brindamos para ustedes. Tenemos salas de biblioteca, catálogos de libros, repositorio digital, donde pueden encontrar tesis, biblioteca virtual, lo que estuvo ahora brindando el expositor. Acá van a encontrar todas nuestras plataformas de las diferentes áreas de conocimiento, Original y el visor. Vamos a dar clic en biblioteca virtual y para encontrar la herramienta jurídica de CEP Web, vamos a ir al área sociohumanística. Acá tenemos el área administrativa, biológica, área multidisciplinaria. Los invitamos a que la revisen también. Y finalmente acá está su área de conocimiento. Van a dar clic aquí y todo lo que explicó el capacitador van a poder descargar información desde este lugar. Y también invitarles sobre el tema de teleasistencia. Cualquier duda o inquietud que tengan referente a lo que es biblioteca, van a dar clic en inicio y van a dar clic en teleasistencia sobre los recursos bibliográficos. Un compañero los va a atender en el horario de oficina de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3:30 a 6:30. Para que ustedes se inscriban a los talleres que les había mencionado, los días martes y jueves van a dar clic en inscripción. Ahí les va a salir un formulario para que ustedes llenen sus datos y puedan asistir de manera gratuita. Bueno, también indicarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Ahí colocamos todas las novedades referentes a biblioteca, los libros básicos, libros recomendados, tips de biblioteca, tips de norma ZAPA, para que ustedes puedan observar en esas redes sociales. Bueno, queremos dar el agradecimiento a nuestro ponente Ricardo, pues explicó sobre la herramienta de CEP Web, luego ustedes podrán revisarla. Y ahora pues queremos saber si ya está nuestro siguiente ponente, Jonathan. Sí, muy buenos días para todos, un gusto saludarlos por este medio. Agradecer nuevamente a la universidad por el espacio que nos brindan el día de hoy, de poderles llevar a sus hogares la capacitación del uso y acceso a nuestra plataforma de tecnología jurídica basada en inteligencia artificial. Si ustedes lo consideran, iniciamos de una vez con la actividad. Sí, muchas gracias por estar aquí en este espacio de aprendizaje. Pues nuevamente les damos la bienvenida a todos los estudiantes que se están conectando y a usted también por el tiempo que va a brindar sobre la capacitación de VLEX. Esta es una herramienta jurídica que usted explicará paso a paso cómo descargar información relevante de esta herramienta. Los pasos que van a seguir para ingresar a VLEX son los mismos que les indiqué antes sobre la herramienta de CEP Web. Ingresan a través de la biblioteca virtual en el área sociohumanística. Bienvenidos
todos. Podemos iniciar. Claro que sí. Para las personas que no conocemos VLEX, VLEX es una plataforma de tecnología jurídica basada en inteligencia artificial. Actualmente, nosotros somos líderes en el tratamiento de difusión y contenidos jurídicos a nivel internacional. Digamos que este liderazgo nos ha permitido brindar actualmente soluciones de tecnología a prestigiosas universidades, firmas de abogados, empresas, entidades gubernamentales en todo el mundo. Algunos de los productos que ustedes van a encontrar en VLEX, vas a encontrar temas como legislación, jurisprudencia, noticias y una colección exclusiva de libros y revistas a texto completo provenientes de acuerdos de más de 1000 editoriales en más de 100 jurisdicciones. Como bien lo mencionaban hace un instante desde el Departamento de Biblioteca, para acceder a las bases de datos, para el caso a VLEX, se debe hacer a través del campus institucional. Actualmente es un acceso remoto en el que ustedes pueden acceder fuera de la universidad. Una vez ustedes ingresan a VLEX, fíjense que hace un momento nos estaban mostrando cómo acceder a las bases de datos y al ladito de CEP Web veíamos también el logo de VLEX, que es tal cual como lo estamos viendo aquí en la parte izquierda. La ventaja de acceder a VLEX, desde el momento en que ustedes ingresan, lo pueden convertir en un asistente personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Lo puede ir acomodando dependiendo de las diferentes áreas del derecho que a ustedes más les interese. Personalizar este recurso te permite ciertas ventajas, como por ejemplo lo que mencionaba hace un instante de seguir áreas del derecho, crearse alertas personalizadas de temas muy puntuales que tú estés trabajando en este momento, seguir revistas, seguir códigos, en fin. Es decir, toda una serie de atributos que te permite desde el momento en que tú ingresas a VLEX. Ustedes se fijan en la parte izquierda del monitor está el logo de la universidad. Aquí está, fíjense, la UTPL. Actualmente tiene suscrito con nosotros el producto de VLEX Global. Es decir, este producto tiene dos componentes importantes. Uno, la legislación y la normatividad de más de 130 jurisdicciones. Y dos, todo el componente doctrinal. Vamos a revisar cómo crearnos este espacio personal en VLEX y posterior a ello, cómo entender el screen de actualidad que estamos viendo allí en pantalla. Entonces, paso número 1, ingresar a VLEX, campus institucional. Paso número 2, ustedes van a ingresar a la parte derecha del monitor donde dice Edita tu VLEX. Como estoy logueado con el usuario del administrador de la universidad, por ende a mí no me va a aparecer el formulario, pero seguro a ustedes sí. En Edita tu VLEX te podrás crear este espacio personal claramente vinculado a la cuenta de la universidad. ¿Qué te va a solicitar? Tu nombre, tu apellido, tu correo institucional y una contraseña que tú consideres oportuna. Cuando vuelvas a ingresar a VLEX ya no es necesario que diligencies el formulario. Simplemente en la parte de abajo dice ya eres cliente VLEX y vas a ingresar con tu correo, es decir, tu cuenta institucional y tu contraseña. Entonces, recuerden, para personalizar o crearnos un espacio personal, lo vamos a hacer directamente en Edita tu VLEX. Luego, vas a encontrar en el muro de actualidad, como bien, su nombre bien lo indica, las noticias de carácter internacional, es decir, las noticias más importantes a nivel mundial. Fíjense que ayer se hizo una publicación de Estados Unidos, te vas a encontrar con publicación de Pakistán, Colombia, Argentina, Chile, Perú, en fin. Es decir, las noticias más importantes a nivel internacional lo vas a poder visualizar en el muro de actualidad. Lo que me lleva a decirles que actualmente VLEX maneja un traductor de idiomas a 14 idiomas, el cual ustedes pueden traducir la información al idioma que consideren oportuno. En el mismo muro de actualidad, ustedes van a encontrar este botón que dice VLEX o la extensión de VLEX para Google Chrome. Normalmente les aparece cuando están editando tu VLEX. Si por alguna razón no aparece, aquí vas a tener la opción de añadir la extensión en sus ordenadores si así lo consideran oportuno. Cuando le damos añadir a Chrome, se abre esta otra pestaña. Fíjense, aquí está. Entonces, es muy sencillo, simplemente le vas a decir añadir a Chrome. Este circulito azul de VLEX aparecerá aquí en la parte derecha de su monitor y la extensión funciona de la siguiente manera. Fíjense por un momento que ustedes estén googleando información, bien sea porque estés buscando un código, porque estés buscando alguna jurisprudencia o estés buscando un tema muy puntual. A modo de ejemplo, fíjense que aquí nos dicen cláusulas abusivas. Cuando tú tienes
añadida la extensión de VLX para Chrome, te está diciendo, mira, lo que tú estás buscando en Google, posiblemente también lo vas a encontrar en VLX. Entonces, eso te lleva a ti a consultar una fuente confiable de información para el caso como es una base de datos. Claro, para acceder a la información que te arroje Google, tal cual como lo estamos viendo, te va a aparecer con el logo de VLX. Debes haberte enrutado primero de manera correcta a través de la página de la universidad. Es decir, haber iniciado sesión tal cual como lo veíamos hace un momento. Entonces, si lo consideran oportuno, tienes la opción para añadir la extensión de VLX para Chrome y verás la información tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla. Hay dos maneras muy sencillas de utilizar VLX. Uno es hacerlo a través de un buscador general o universal y dos, hacerlo directamente desde el índice. Realmente estas son las dos maneras más sencillas de utilizar el recurso. El primero, recordemos que tenemos acceso a un producto de carácter internacional. Es decir, que tú puedes hacer una búsqueda a nivel local, en una, dos, tres, varias jurisdicciones, dependiendo del tema que tú estés trabajando o de los estudios comparados que tú estés realizando. Bueno, aquí estoy en el Reino Unido. Por defecto siempre nos va a tomar la jurisdicción local. Es decir, tú vas a dar clic allí en la jurisdicción donde estás y vas a seleccionar la jurisdicción que tú consideres oportuna, la que tú estés trabajando. Por ejemplo, tú puedes dejar todas las jurisdicciones porque hasta ahora vas a iniciar con tu análisis de recolección de datos y vas a revisar qué tanta información vas a encontrar dependiendo del tema puntual que tú estés manejando. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Sencillo. Te vas a la jurisdicción, normalmente les dice Ecuador, seleccionan, dices todas las jurisdicciones y le das a aplicar. Fíjense que ya vamos, la búsqueda que vamos a hacer a continuación es en todas las jurisdicciones. Luego tienes este buscador, que recordemos que es un buscador general, donde te permitirá buscar toda esta información en todas las jurisdicciones que acabamos de seleccionar. Recuerden, puedes hacerlo con cualquier tema de consulta. VLX, aunque nuestra línea es jurídica, sí que somos transversales a otras áreas de conocimiento. Entonces no se te haga raro que vas a encontrar temas de salud, temas administrativos, temas de negocios internacionales, temas contables, en fin. Por ejemplo, vamos a buscar temas que tienen que ver con, bueno, aquí estoy en mayúscula, contrato laboral. Fíjense que yo no he escrito contrato laboral y aún así la herramienta sí antecede un poco a las búsquedas que realiza el usuario. Por ejemplo, te está diciendo, ¿tú qué estás buscando? Contrato de compraventa, contrato tácito, contrato de transporte, ¿qué deseas revisar? Por ejemplo, tú dices, no es contrato laboral, sino es contrato de transporte. Entonces le das simplemente clic y automáticamente, fíjense que te está buscando toda la información que encuentra relacionada a contrato de transporte a nivel internacional. Mira que tienes más de 1 millón de resultados. ¿Cómo vas a entender la información que estamos viendo allí? Lo primero, fíjense que en la parte central tienes toda la información relacionada con tu búsqueda principal. En la parte derecha de tu monitor te empieza a dar un listado de fuentes. Mira, que seguramente te pueden interesar. Y luego vas a tener una tabla de contenidos. Fíjense, acá está, parte izquierda del monitor, que te permite filtrar la información, dependiendo de lo que tú desees. Ven si es legislación y normatividad, jurisprudencia, doctrina, libros y revistas, formularios, en fin. Tú puedes filtrar la información dependiendo de lo que desees. Tal cual esta tabla de contenido es igual. Te va a aparecer si tú fueras a consultar la información en otra jurisdicción. La diferencia, ¿cuál radica? Cuando tú realizas una búsqueda principal, todas las jurisdicciones, debajo de esta tabla de contenidos, vas a encontrar la lista de países. Fíjense, en Argentina, tanta información. En Brasil, en Chile, Colombia, Costa Rica, en fin. Tú puedes decir, bueno, voy a revisar contrato de transporte en la jurisdicción de Chile, por ejemplo. Le das simplemente clic en Chile y fíjense que automáticamente nos estamos pasando a la jurisdicción de Chile y tú puedes filtrar la información allí dependiendo de lo que desees. Por ejemplo, tú puedes decir legislación y normatividad. Fíjense, acá está el código de comercio. Fíjense, tú puedes ingresar a cualquier código de cualquier jurisdicción y aquí hay algo importante a mencionarles, es que tanto los códigos, régimen y estatutos de VLX se encuentran
totalmente actualizados. Fíjense que a modo de ejemplo estamos consultando el Código de Comercio en la jurisdicción de Chile. Tú puedes consultar la Constitución Política de Colombia, la Ley de Protección de Datos de Argentina. Es decir, tal cual como vamos a ver a continuación, a modo de ejemplo, es igual que si tú fueras a consultar una ley, un código de otra jurisdicción. Lo primero es que vas a encontrar una nota de vigencia. Es decir, que de entrada ya te brinda una seguridad jurídica y te está diciendo, oye, mira, el Código de Comercio de Chile se encuentra actualizado. O la Ley de Protección de Datos de Argentina, o la Constitución Política de Colombia. Es decir, tiene su respectiva nota de vigencia. Claro, te puedes encontrar con códigos, leyes que estén derogadas, va a tener su nota en rojo, derogado, que lo puedes consultar, sí, que lo puedes hacer, pero de entrada ya te está diciendo, oye, estás consultando un código, una ley que está derogada. Y aquí viene una de las personalizaciones que te brinda la herramienta. Fíjense que ustedes pueden seguir los códigos. Cuando damos clic en Edita tu Village, que recuerda que lo hicimos en el muro de actualidad, ya te permite seguir los códigos de cualquier jurisdicción, de la jurisdicción que tú desees. Simplemente vas a dar clic en seguir. Fíjense, aquí automáticamente te dice siguiendo. Esto quiere decir que cada vez que se aplique una modificación al código de la jurisdicción que tú estés siguiendo, esa notificación va a llegar a tu correo electrónico, es decir, al correo institucional que registraste al momento de crear ese espacio personal. Pero más allá de que tú tengas los códigos a texto completo, veamos aspectos importantes de consultar los códigos en VLEX. El primero te habla de texto refundido. Fíjense, es decir, es toda una analítica documental, o es decir, la actualización que se va generando automáticamente en el código de consulta. Es decir, texto refundido. En algunos casos, te vas a encontrar al lado de texto refundido, texto original, es decir, tal cual como es publicado en la fuente oficial, el diario oficial, en fin. Entonces, en algunos casos, si lo llegas a ver, texto original es tal cual como es publicado por la fuente oficial, texto refundido, el documento totalmente actualizado. Luego, en los mismos códigos, tú vas a encontrar un recuadro de redacción. Fíjense, acá está. Este recuadro de redacción les permite ver cuál es la última modificación que ha tenido para el caso del Código de Comercio de la jurisdicción de Chile. Te dice que es conforme a esta ley, fíjense, aquí está. Es decir, que siempre que vayas a consultar un código, vas a encontrar el recuadro de redacción donde les permite ver esas últimas modificaciones que ha tenido como tal el código de consulta. Claramente, en la parte izquierda del monitor vas a encontrar la estructura del código, aquí lo vas a encontrar, y en la parte central el código. Si se fijan por un instante, cada artículo del código, fíjense artículo primero, artículo segundo, debajo de cada artículo dice artículo citado. Es decir, que te está reuniendo una serie de información que te habla únicamente del artículo. Fíjense por un momento que tú estés desarrollando un trabajo de investigación o estés desarrollando tu monografía o un artículo y necesites o estés citando algún artículo muy puntual de X código y necesites reunir información que te hable solamente de ese artículo. Ya tienes una referencia y te está diciendo que en los códigos que estás consultando en VLEX te está diciendo, mira, el artículo primero te da 241 jurisprudencias que te hablan solamente de este artículo. Te da artículos doctrinales, disposiciones normativas, te da noticias, formularios, es decir, te está dando toda una serie de información que te habla únicamente de ese artículo que estás citando en tu documento. Luego, en el mismo código, revisen, van a encontrar esta serie de botones. La primera ya lo veíamos, texto refundido. La segunda, en algunos casos, texto original, que ya lo explicábamos. La tercera nos menciona versiones. En versiones, tú sí que puedes ser un poco más detallado. Es decir, tú puedes ir y revisar exactamente cuáles son esas modificaciones que se han aplicado al código de consulta. Por ejemplo, tú le dices clic en ver detalles de los cambios, fíjense, acá está, en este recuadro amarillito, le das clic allí y fíjense que automáticamente te da una versión anterior que te lo rescata en un color diferente, en un color rosado, y en la parte derecha los cambios introducidos. Esto sí que es interesante que ustedes lo puedan revisar. Recuerden, cuando ustedes requieran
revisar las modificaciones que ha tenido los códigos de consulta, tanto a nivel local como a nivel internacional, simplemente te vas a la opción de versiones, le das clic en este recuadro que dice ver detalles de los cambios, fíjense, acá está, y vas a tener la versión anterior en la parte izquierda de su monitor, fíjense, por ejemplo, cómo está el artículo 42 y cómo quedó respecto a los cambios introducidos conforme a esta ley, a esa jurisprudencia, a ese decreto, a la aplicación que se esté realizando dentro del código. Esto es interesante que ustedes lo puedan ver y sé que les va a servir de gran ayuda en su formación profesional. El siguiente icono nos habla de análisis. En análisis, ustedes pueden revisar las afectaciones que ha tenido el código de consulta. Por ejemplo, fíjense las afectaciones en el 2021, en el 2014, 2013, en fin. Aquí tienes esta línea cronológica donde pueden ustedes revisar esas afectaciones del código. Y por último, vas a encontrar este recuadro que dice citados por. Este icono de citados por les permite ver en qué otros documentos está siendo citado el mismo documento de consulta. Por ejemplo, fíjense que ustedes estén consultando un capítulo de un libro, o una revista, o una jurisprudencia, que ustedes puedan ver en qué otros documentos está siendo citado el mismo documento de consulta, ya es un valor agregado. Entonces, importante, recuerden, estábamos viendo la parte de códigos, régimen, estatutos, tal cual como veíamos a modo de ejemplo. El código de comercio es igual que si lo fueras a consultar de cualquier otra jurisdicción. Y antes de salirme el documento, fíjense estos 5 iconos pequeñitos que están aquí en la parte derecha. Es decir, los vas a encontrar en cualquier documento que desees consultar en VLEX y funcionan exactamente igual. El primero, como su nombre lo indica, nos dice guardar en favoritos. Automáticamente puedes guardar el documento en favoritos. Fíjense que yo le doy clic y queda marcado en azul. El segundo me habla de añadir a carpetas. Esto sí que es interesante. Fíjense que normalmente cuando utilizamos las bases de datos podemos organizar la información, bien sea porque tú haces parte del observatorio de la universidad, del semillero de investigación o estás adelantando tu monografía, organizas tus carpetas y claramente en ellas clasifica la información. Entonces le clasificas o le pones el nombre a tu carpeta, vas guardando la información o los documentos dentro de las mismas carpetas. El tercer icono me habla de imprimir. Tú puedes imprimir el documento directamente desde VLEX, incluir las marcas y notas, el índice, resaltar los términos de búsquedas o escoger el tamaño de la letra. Esto ya depende de tu preferencia. Incluir las marcas y notas es lo mismo que solemos hacer con un documento en físico, solo que aquí tú lo haces digital. Por ejemplo, que estás haciendo la lectura de tu jurisprudencia, del capítulo del libro. Tú tomas la parte que consideras más importante de la información, fíjense, yo lo estoy resaltando con el mouse, clic izquierdo, sueltas y te da la opción de marca o nota. Simplemente le dices marcar, fíjense, es ese resaltador digital y la nota es ese comentario que solemos hacer respecto a la marca que acabas de realizar. Y le das guardar. Fíjense que las marcas y las notas van quedando en el documento, en la parte izquierda de tu monitor, y allí vas a encontrar una X, fíjense, en caso de que tú desees borrar esas marcas o esas notas. Es decir, las marcas, las notas, las carpetas y los documentos que te vayas guardando como favoritos, toda esa información va a quedar agrupada en un solo icono que lo vas a encontrar aquí en la parte izquierda de tu monitor, en ese recuadro que dice carpetas. Allí va a quedar guardada toda esa información. El siguiente icono me habla de compartir. Ustedes pueden compartir la información con sus compañeros, con sus colegas, en las diferentes redes sociales que encontramos allí, Twitter, Facebook, LinkedIn, correo electrónico, en fin. Por ejemplo, hay algo que es interesante visualizar y es que muchos docentes comparten información con sus estudiantes vía correo electrónico, bien sea porque comparten el libro, la jurisprudencia, y es otra forma también de incentivar el uso de los recursos electrónicos o las bases de datos. Entonces, fíjense, aquí tienes la opción para compartir la información en las diferentes redes sociales. Somos compatibles con 2 gestores bibliográficos para exportar las respectivas citas en caso de que la universidad los maneje. Y también, si no los maneja, puedes tomar el enlace directamente de la página para que tú puedas construir tu cita de manera manual. Y por último, tienes la opción de descargar la información.
Toda la información de ULED sí que te la puedes descargar. Lo único que se debe descargar de manera parcializada, y esto por temas de derechos de autor, son los libros. ¿Tienes acceso al libro a texto completo? Sí que lo tienes, pero si necesitas realizar la descarga, debes hacerlo por capítulos. Y fíjense que aquí hemos visto algo que es muy importante y es toda la parte de la legislación a nivel local e internacional, tal cual como veíamos a modo de ejemplo el Código de Comercio. Entonces, regresamos nuevamente al inicio, parte izquierda, clic en el botón inicio, vuelves nuevamente al screen de actualidad, seleccionas las jurisdicciones que tú desees realizar, que es la primera forma de buscar, le das a aplicar y realiza la búsqueda. Fíjense que lo habíamos hecho con contrato de transporte. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Comercio electrónico sí, comercio electrónico, fíjense. Vuelves y lo filtras, bueno, aquí electrónico, vuelves y lo filtras, fíjense, tienes la cantidad de resultados, lo filtras dependiendo de la jurisdicción que tú desees. Por ejemplo, tú puedes decir Colombia, un ejemplo. Lo filtras en jurisprudencia, solamente quieres ver jurisprudencia. Fíjense que estábamos viendo ahorita temas de comercio, de contrato de transporte en Chile. Otro ejemplo sería comercio electrónico. Nos fuimos para la jurisdicción de Colombia, lo filtras solamente por jurisprudencia y aquí está solamente la jurisprudencia. Es importante mencionarles también que cuando ustedes realicen una búsqueda, siempre van a encontrar este ordenar por relevancia. Fíjense, acá está, bien sea porque lo filtres por legislación, por jurisprudencia, por libros, en fin, siempre vas a tener este ordenar por relevancia. Cuando ustedes dan clic en ordenar por relevancia, fíjense que es un ranking jurídico que le permite a la herramienta organizar la información como su nombre bien lo indica, para que tú puedas ver lo más citado, lo más reciente, lo más consultado, lo más antiguo. Detrás de este ranking jurídico hay una interacción de millones de usuarios que le permite a la herramienta organizar la información. Algo es diferente que tú entres a un documento, lo revises, a que lo descargues, lo compartas, le hagas marcas y notas, en fin. De esa manera, nosotros obtenemos este ranking jurídico. Por ejemplo, tú puedes decir lo más consultado. Fíjense, acá está. Sería esta sentencia de constitucionalidad en la jurisdicción de Colombia. Y aquí viene otro aspecto importante en el de personalización. Recuerde que veíamos el primero y era seguir los códigos. A nivel local e internacional lo puedes hacer en el botón seguir. Luego te puedes crear alertas personalizadas de temas muy puntuales que tú estés manejando. A modo de ejemplo, fíjense que tu trabajo de investigación es comercio internacional y estás haciendo un estudio comparado con Ecuador y Colombia. Vas a empezar a reunir información de Colombia solamente en el tema de jurisprudencia. ¿Cómo te creas una alerta personalizada? Muy sencillo. Te vas a la parte derecha de tu monitor y le dices crear una alerta. Fíjense, ahí está. Te dice, te has creado una alerta correctamente y recibirás una frecuencia de envío semanal respecto a tu búsqueda principal. Tú puedes jugar con estas alertas personalizadas. Puedes filtrarlo en el de la temática que tú desees, la tabla de contenidos, en la jurisdicción que tú desees y el tema que tú estés trabajando. Lo importante es que sepan que estas alertas personalizadas les permite recibir esa información de temas muy puntuales que ustedes estén trabajando en este momento. Importante cuando ustedes ingresan al tema de la jurisprudencia. En la jurisprudencia hay aspectos importantes también a mencionar. Al igual que en los códigos, veamos rápidamente esos aspectos importantes en el tema de la jurisprudencia cuando desees consultar jurisprudencia, tanto a nivel local como internacional. Primero, tienes la sentencia texto completo, claramente. Tienes el índice en la parte izquierda, la estructura de tu jurisprudencia. Fíjense que en la parte derecha te da unos conceptos jurídicos, que es otra manera también de personalizar la herramienta. Estos conceptos jurídicos son temas que se empiezan a desprender de esas áreas principales del derecho o que extrae del documento principal. Por ejemplo, esta jurisprudencia te dice, mira, seguramente trata temas de información pública, salud pública, servicio público. Es decir, tú puedes seguir estos conceptos jurídicos también para recibir información. Entonces, por ejemplo, tú estás revisando el documento y dice, ve, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con información pública. Lo sigues.
o servicios públicos. Esto ya depende de la información y los conceptos que posiblemente te pueden interesar y te muestran documentos similares al documento que estás consultando en este momento. Esto siempre lo vas a ver en la parte derecha de tu monitor. Volvamos nuevamente a la jurisprudencia. Sentencia a texto completo, fíjense, acá está. VLEX se caracteriza porque es una plataforma de tecnología jurídica. Ya lo veíamos. Recuerden en la introducción que les mencionaba que VLEX es una plataforma líder de información jurídica y actualmente, digamos que toda la tecnología es aplicada en inteligencia artificial, es decir, aplicada al derecho. En este orden de ideas, él entiende el derecho. Ustedes van a encontrar tecnología como tecnología VRANG, tecnología VSite, en fin. Entre esos, fíjense que en esta jurisprudencia vamos a encontrar esa tecnología exclusiva de VLEX. Es decir, este icono de citas VSite lo vas a poder visualizar en la jurisprudencia y en la doctrina. Como es uno de los desarrollos exclusivos de VLEX, la manera más sencilla de entender este icono de citas VSite, al dar clic, lo que está haciendo es que toma toda la legislación que se está citando, bueno, para el caso, en esta sentencia de consulta o en el capítulo del libro que ustedes estén consultando. Recuerden, citas VSite, jurisprudencia, doctrina. La manera más sencilla de entender este citas VSite es de la siguiente forma. Te está diciendo, mira, en citas VSite te está citando 238 artículos. Es decir, 238 artículos están citados dentro del cuerpo de esta jurisprudencia, de los cuales 16 de ellos, fíjense, acá está, hacen parte de la Constitución Política de Colombia, porque recuerden que estamos en esta jurisdicción, misma que se encuentra vigente, que ya lo veíamos a modo de ejemplo en el Código de Comercio de Chile. Y a su vez, ustedes pueden visualizar en qué otros documentos está siendo citada la Constitución. Debajo de la Constitución, fíjense, vas a encontrar esta barra donde te permite ver cada puntico las modificaciones que se han ido aplicando a la Constitución. Luego te dice que son 16 artículos que se citan de la Constitución Política dentro de la sentencia. Aquí tú puedes ver cuáles son esos 16 artículos. Fíjense, el artículo 214 numeral 2, 214 numeral 6, en fin. Y en la parte central tienes la definición y claramente tienes su respectiva nota de vigencia. Te encontrarás con algunos que están modificados, derogados, esto ya depende del documento que tú estés consultando. Entonces, manera sencilla de entender este icono de citas VSite, toma toda la legislación, la extrae del documento y haces una lectura rápida de toda la legislación que se está citando en la sentencia o en el capítulo del libro. Para el tema de la jurisprudencia, también te deja ver esas jurisprudencias que se están citando dentro de la sentencia principal. Para el caso te dice que son 23 jurisprudencias. Fíjense aquí cómo empieza a reunirte toda esta información. Por ejemplo, te dice que esas 23 jurisprudencias, fíjense, aquí está, una de esas es de la Corte Constitucional, la 156 del 2011. Y a su vez, ustedes pueden revisar esta jurisprudencia en qué otros documentos está siendo citada. Aquí te dice que la cita en 32 referencias o esta otra jurisprudencia en 26 referencias y vas a encontrar la fuerza de la cita. Esta fuerza de la cita, fíjense, mide la importancia que tiene esa jurisprudencia para el documento. Es decir, tiene en cuenta el número de veces que se cita, si se reproduce algún fragmento del artículo o sentencia citada, si se cita junto a otros o muchas citas y la relevancia del contenido. En algunos casos vas a encontrar, bueno, para este caso, esta barra completamente llena o la barra a la mitad y ahí de para abajo, fíjense, empieza a disminuir. Es decir, que de entrada te está dejando esas jurisprudencias que tienen fuerza de cita con la sentencia principal. En la misma jurisprudencia, ustedes van a encontrar este icono que dice citados por. Este icono de citados por era el mismo que veían, si no sé si lo recordamos, cuando estábamos consultando el código en Chile. Y yo les dejaba un ejemplo, les decía, fíjense por un instante que estés consultando un documento muy puntual, que puedas ver en qué otros documentos está siendo citado. Aquí hay un claro ejemplo de ellos. Fíjense, 210 documentos, aquí te lo resalta en un color. Y por último, vas a poder revisar uno de los últimos desarrollos que ha tenido VLEX después del asistente jurídico Vincent, y es el mapa de precedentes. Este mapa de precedentes es una representación gráfica
de los casos más relevantes relacionados con la consulta principal. Es decir, con la sentencia que estés consultando. Recuerden, tal cual como estamos viendo la jurisprudencia, es igual que si fueras a hacerlo con otra sentencia de otra jurisdicción a nivel internacional o también a nivel local. Entonces, el sistema de UBELEX entiende la estructura de la sentencia y reconoce esas citas, porque fíjense que ya lo veíamos en citas beside, y el impacto de las sentencias que tienen, un ejemplo de ellos era la fuerza de la cita. Es decir, que la manera más sencilla de entender el diagrama que estamos viendo allí en pantalla es de la siguiente forma. El círculo central que estamos viendo allí sería nuestra sentencia principal, la sentencia de consulta. Las sentencias que están citadas dentro del círculo son las que tienen una relación de caso, es decir, un precedente con la sentencia principal antes del 20 de mayo del 2020. Aquí las vas a encontrar. Posterior a ello, fíjense, de manera cronológica como las manecillas del reloj, fíjense que inicia por acá en el 2020, bueno, aquí esto no me deja ver, termina por acá, bueno, te las organiza de manera cronológica y te dice, mira, te estoy dejando toda la jurisprudencia que tiene relación de caso con la sentencia principal. Si ustedes se fijan por un instante, hay unos círculos que son más grandes y otros que son más pequeños. Entre más grande sea el círculo, como por ejemplo este círculo que estamos viendo allí, mayor es la relación de caso o fuerza de la cita con la sentencia principal. Fíjense que está casi pegadito al círculo principal. Entre más pequeño, menor es la relación de caso. Pero aún así, si ustedes se fijan, cada circulito o cada jurisprudencia tiene una flecha que indica hacia adentro. Es decir, que citan la sentencia principal. En algunos casos vas a encontrar jurisprudencia que este círculo, el bordecito, no está completamente relleno, digámoslo así, sino que está punteadito. Cuando ustedes encuentran ese círculo punteadito, quiere decir que aunque no cite la sentencia principal, sí tiene una relación de consulta. Lo que estamos dejando son las sentencias que más tienen relación de caso. Aún así, te estamos diciendo, mira, aquí hay más de 155 jurisprudencias que te hablan sobre esta sentencia principal. Entonces, simplemente vas a dar clic allí y vas a poder revisar toda esa jurisprudencia. Es decir, que vas a encontrar tanto a nivel internacional más de 70 casos disponibles en el mapa de precedentes, es decir, todas esas jurisdicciones de Common Law, excepto Estados Unidos y Canadá. Del resto, te va a dar toda esa jurisprudencia. Entonces, importante, recuerden el mapa de precedentes, uno de los últimos desarrollos de UBELEX. Para poder explorar un poco más, ustedes van a encontrar en la parte derecha de su monitor, cuéntame más, y aquí tienes una descripción de cómo entender este mapa de precedentes, pero la manera más sencilla de entenderlo es tal cual como lo estamos viendo nosotros aquí en pantalla. Y fíjense que hemos visto un aspecto muy importante de cómo realizar una búsqueda general. Realmente es la búsqueda que más, o el buscador que más utilizamos. Lo hicimos a modo de ejemplos, lo hicimos en diferentes jurisdicciones. Les indiqué cómo pueden filtrarlo en una tabla de contenidos, dependiendo de la jurisdicción que tú desees. Les mencionaba también al inicio de la presentación que hay otra forma sencilla de buscar en UBELEX y es hacerlo directamente desde el índice, cuando ustedes tienen un referente de consulta, es decir, cuando quieren saber exactamente qué libro desean consultar, qué libros de algunas áreas, directamente alguna corte, es igual. Vas a encontrar el índice, fíjense, aquí lo vas a encontrar en la parte izquierda de su monitor, vas a dar clic y vas a poder revisar lo más destacado en Ecuador. En legislación, fíjense, códigos y registro oficial. Esto ya lo veíamos, ¿recuerdan? Los códigos, yo les mencionaba su respectiva nota de vigencia, que si tú ingresabas al código tenías la opción de seguir el código. Fíjense, por ejemplo, texto original, que yo les mencionaba que en algunos casos ibas a encontrar el documento publicado en el registro oficial, en nota de versiones. Entonces, toda la información de códigos, fíjense, legislación, códigos, registro oficial. Jurisprudencia, fíjense, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Electoral, por ejemplo, Corte Constitucional. Fíjense, aquí tienes todas las jurisprudencias de la Corte Constitucional, tienes el mismo ranking jurídico que veíamos a nivel
internacional, solamente que aquí lo estamos viendo a nivel local y tienes este subbuscador que te permite buscar dentro de la Corte Constitucional. Por ejemplo, derecho a la vida, un ejemplo. Fíjense, Corte Constitucional, temas de derecho a la vida, y igual puedes ver lo más consultado relacionado con el tema. Fíjense, acá está. Y te puedes crear una alerta, fíjense, ya a nivel local, relacionado únicamente en la Corte Constitucional, temas que tienen que ver con derecho a la vida o cualquiera que ésta sea en la jurisdicción local. Igual, si tú ingresaras a la jurisprudencia, fíjense, la misma tecnología BSide, el mismo mapa de precedentes que estábamos viendo a nivel internacional, igual si lo fueras a hacer a nivel local. Entonces, fíjense, tienes el índice jurisprudencia, libros y revistas. Aquí tiene la colección de libros y revistas. Fíjense, por ejemplo, derecho administrativo. Fíjense, recuerdan que al inicio yo les mencionaba que para el tema de libros y revistas vas a encontrar los libros a texto completo. Ya si tú necesitas descargarlo, debes hacerlo por capítulos. Por ejemplo, fíjense, aquí tienes esta publicación de derecho administrativo. Tú puedes ingresar la administración pública, por ejemplo, la misma tecnología BSide que veíamos en la jurisprudencia. Fíjense, ya aquí lo encuentras en el documento y ya tienes la opción de descargar el documento en PDF. Mira, acá ya te descargó el documento. Entonces, fíjense, aquí tienes la opción para explorar libros y revistas. Algo que es interesante en el tema de las revistas, ustedes van a encontrar revistas que son indexadas. Es decir, en ULX Global hay más de 400 revistas indexadas que tienen esta alta calificación como Scopus y Web of Science, y de esa manera les permite tener la certeza de que están consultando de revistas de carácter científico. Hay otras que se encuentran en proceso de indexación, pero que tengan ustedes esa seguridad que están consultando esas revistas que son indexadas. Vas a encontrar la colección de blogs, fíjense, aquí lo puedes revisar. También vas a encontrar iniciativas legislativas, normatividad y boletines oficiales, registro oficial. Entonces, fíjense, aquí está el último registro oficial. Puedes ir a publicaciones anteriores, fíjense, igual acá sí que te lo puedes hacer. Igual que si fueras a hacer una búsqueda a nivel internacional, es exactamente igual. La estructura que estamos viendo allí, fíjense, es igual que si fueras a hacerlo en otra jurisdicción. Por ejemplo, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, o América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil. ¿Qué estás buscando? Brasil. Tú dices, bueno, legislación, normatividad, publicaciones oficiales. Tú dices legislación y normatividad, códigos y leyes refundidas. Fíjense. Constitucional, ¿qué área deseas ver? Aquí está. Entonces tú ingresas al área constitucional. Tú dices código electoral. Tú ingresas al código. Fíjense, recuerdan que al inicio les mencionaba que VLX maneja un traductor de idiomas a 14 idiomas. Les voy a indicar cómo puedes traducir la información. Te vas a la parte derecha de tu monitor, fíjense, ahí donde dice traducir, le das clic, seleccionas el idioma, el que tú consideres importante, para el caso de bajar español o ya el que ustedes deseen, y le dices traducir. Tienes la versión traducida o le puedes decir el texto paralelo para que trabajes tanto el documento original, fíjense, parte izquierda, y en la parte derecha su documento traducido y le dices continuar traducción. Entonces recuerden cómo traducimos la información. Te vas parte izquierda de tu monitor, fíjense, ahí está la opción de traducir. Tienes la opción de opciones de texto para que cambies el tamaño de la letra, la de justificado, el tipo de letra, en fin. Y tienes el lector, también en caso de que desees verlo de la siguiente manera. Entonces, fíjense, otra forma muy sencilla de buscar en VLX es hacerlo directamente desde el índice en otras jurisdicciones, América Central y el Caribe. Fíjense toda la información que vas a encontrar. Europa, fíjense, Alemania, Bélgica, Reino Unido, por ejemplo, fíjense, legislación, jurisprudencia. ¿Qué deseas ver? Fíjense, tribunal, te ingresas. Es igual. Por ejemplo, ingresemos a la Suprema. Aquí está. Fíjense, entonces tienes igual la misma jurisprudencia, la opción de traducir, fíjense. Entonces aquí tienes la opción para que puedas traducir el documento. Fíjense que es una manera muy sencilla de utilizar el recurso de VLX. Hay otra forma de hacerlo ya a nivel avanzado, que es directamente en la búsqueda avanzada. Fíjense, entonces aquí tienes igual. Te vas parte izquierda a tu monitor, fíjense, búsqueda avanzada, seleccionas las jurisdicciones,
las jurisdicciones que tú desees, por ejemplo, Derecho Internacional, la Comunidad Andina, Argentina, bueno, y Canadá. Le das a aplicar, fíjense, aquí tienes estas jurisdicciones, la misma tabla de contenidos, fíjense, de búsqueda en caso de que hayan seleccionado una jurisdicción del idioma. Le puedes decir en cualquier idioma, esto ya depende de lo que tú desees, todas las palabras, por ejemplo, derecho laboral, la frase exacta, que es ese entrecomillado que te encierra esa frase, palabras cercanas a derecho laboral, podría ser contrato o sindicato, en fin, algunas de las palabras, los operadores avanzados si los manejan como el a, el or, el not. Aquí tú puedes revisar que enfrente de cada columna, de cada línea, fíjense, vas a encontrar este signo de interrogación que te permite identificar cómo puedes utilizar la palabra cercana, los operadores avanzados, y ya tienes la opción de simplemente buscar y ya está. Simplemente le das buscar y fíjense, es exactamente igual, solamente que lo estás haciendo en 5 jurisdicciones. Antes de finalizar la presentación, les voy a meter nuestros canales de comunicación y nuestras líneas de contacto en caso de que algo extraordinario ocurra con UBLEX, como por ejemplo, que no encuentras algún documento, que estás viendo, no sé, un capítulo de un libro ayer y ya hoy no lo ves, que no te dejó crear tu espacio personal en Edita tu Bilex, que algo extraordinario ocurrió. Tenemos este botón que dice ayuda. En ayuda nos dice contacta con soporte. Aquí tienes el número telefónico. Adicional a ello, te puedes también dar clic, enviarnos un mensaje o también nos puedes escribir al siguiente correo electrónico que es servicliente. Fíjense, cliente arroba, porque no me arroba vlex.com. Fíjense, nos puedes escribir allí. Por favor, si lo hacen, que sea de su correo institucional para que nuestro departamento de servicio al cliente los identifique como usuarios de la UTPL y también nos puedes, es otra manera de contactarnos directamente. En el mismo botón de ayuda vas a encontrar Conoce al nuevo VLEX. Fíjense, acá está. Cuando damos clic allí, les voy a compartir el manual de uso, que es, digamos que lo que hemos visto en esta sesión del día de hoy, sí que lo vas a poder revisar. Bueno, aquí tienes la tecnología de design, la suite legal que nosotros ya lo veíamos, el mapa de precedentes, en fin. Y en la parte de abajo, fíjense, vas a encontrar el manual de uso. Simplemente vas a dar clic allí, tienes la opción de descargar el manual de uso. Es un documento muy cortico, que tiene 12, 13 folios. Ah, bueno, tiene 24 folios. Te explica el paso cómo funciona cada icono de ULX, cómo realizar una búsqueda sencilla, una búsqueda avanzada. Fíjense que la herramienta es muy intuitiva, no hay forma de perdernos utilizando la herramienta. Es muy fácil de utilizar. Y por último, recuerden cerrar correctamente la sesión en la opción de salir. Pero antes de, recuerden esas alertas personalizadas, ustedes las pueden modificar su frecuencia de envío. Le das simplemente gestiona tus alertas. Fíjense, por ejemplo, nos habíamos creado hace 20 minutos una que hablaba sobre comercio electrónico en la jurisdicción de Colombia. La frecuencia de envío era semanal. Tú puedes decir, no, yo no quiero que sea semanal, quiero que sea mensual, quiero que sea diario. Esto ya depende de las consultas que ustedes deseen. Se le dan editar y pueden dejarlo diario y pueden notificar no haya resultados. Esto sí lo pueden desmarcar para que no les llegue esos correos y le dices guardar alerta. Y fíjense que la frecuencia ya cambió. O no, o si no, simplemente la eliminas, bajarlo como estaba, la eliminas y ya está. O vuelves y te creas una alerta en la jurisdicción que tú desees. Puede ser una, varias. Esto ya depende de lo que tú requieras, la temática que tú desees. La búsqueda principal la realizas acá y escoges la frecuencia en que se recibe la información y le dices crear nueva alerta. Antes de finalizar la presentación, voy a cederles el espacio para despejar dudas, aclaraciones que tengamos respecto al recurso de VLEX, de modo que tienen ustedes la palabra. Buenos días, estimado docente. Para ingresar con
nuestro correo, ¿verdad? Y la contraseña. ¿Se puede estar nuevamente en el caso que nos olvidemos la contraseña? Sí, hay una opción que es cuando estás en Edita tu Bilex, que ya eres cliente Bilex. Cuando tú le das el correo, si no recuerdas, hay una opción que dice y aparece, nos puedes escribir al correo electrónico que les acabé de mencionar o nos puedes enviar un mensaje a Contacta con Soporte solicitando un restablecimiento de contraseña en caso de que se te haya olvidado. Ya. Por seguridad de datos, nosotros no tenemos acceso a la información de nuestros usuarios, pero sí podemos enviar un restablecimiento de contraseña. Entonces, la manera sencilla, si no te aparece en Edita tu Bilex, donde dice eres cliente Bilex, la opción de restablecer la contraseña, nos puedes enviar un mensaje en ayuda y ya aquí, Contacta con Soporte, pides que por favor te restablezcan la contraseña. Le enviaría mi correo de mi usuario. Sí, sí, señor. Por su aclaración. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Jonathan. Agradecemos a todos quienes han participado en la presente capacitación y estamos convencidos que les servirá de gran ayuda en su proceso de aprendizaje y también para la acreditación nacional. No olviden que la Biblioteca Universitaria cuenta con más de 40 bases de datos de información científica que forman parte de Biblioteca Virtual. Para disfrutar de este acervo, recordemos que deben acceder con el usuario y contraseña institucional a través de UTPL en línea. Finalmente, invitamos para que se inscriban y participen de los talleres de competencias informacionales que se de manera continua todos los días martes en el horario de 8 a 11:30 y jueves en el horario de 17 a 20:30 a través de la plataforma Zoom. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.